Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es un placer y un honor estar con ustedes esta tarde una vez más para estudiar y meditar en las enseñanzas del libro de Nehemías en el Antiguo Testamento, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de aprender de este libro, ya que considero que es excelente, especialmente para aquellas personas que tienen alguna responsabilidad delante del Señor y que quieren servir al Señor en alguna forma en el ministerio. Gracias le damos a Dios por ustedes. Saludamos a todos los que nos ven en diferentes lugares de la familia de IBR. Y pues obviamente espero que usted tenga su Biblia lista en el libro de Nehemías y que podamos nosotros pues aprender en el nombre del Señor. Vamos empezando leyendo la palabra de Dios en el capítulo 8 de Nehemías. Hoy nos toca el capítulo 8. El pastor Lemus, él nos enseñó el capítulo pasado, capítulo 7, el cual también me di cuenta que fue un capítulo muy importante y nos enseñó cosas perfectas para nosotros, especialmente en este tema que estamos dando de liderazgo. Así pues, en el nombre del Señor Jesucristo, oramos y le pedimos a Dios que bendiga esta palabra. El capítulo 8, y vamos a leer los primeros 3 versos. Y yo voy a leer en altavoz y usted pues subráyelo o míralo en su Biblia. Dice, y se juntó, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras, fíjense que en este verso le dicen sacerdote y el otro verso le dicen escriba, porque él tenía esas dos funciones. Así de los hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y llevó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Ahora fíjense todo el tiempo que estuvieron ahí leyendo, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Es interesantísimo que Dios usó a Nehemías para esta obra tan importante, pero lo bueno, lo fantástico es que Nehemías tampoco estuvo solo. Él tuvo un apoyo bastante grande y fuerte, especialmente de Esdras y especialmente de aquellos que estuvieron en ese tiempo, también algunos que habían salido de la cautividad. Esto era una convocación. Date cuenta que todos los judíos estaban repartidos en diferentes lugares, diferentes ciudades. Y llegó el tiempo en que era importante que el pueblo se reuniera, y qué interesante que usan la palabra como un solo hombre. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que el pueblo estaba unido, el pueblo o debe de estar unido. Qué bonito sería que cuando se habla de nuestras congregaciones, no importa de dónde estamos, la gente diga, oye, esa congregación es fuerte, esa congregación está unida. Luce como si fuera un solo hombre. Entonces, la congregación estaba compuesta de personas que podían entender la palabra de Dios y que tenían sus oídos atentos. Ahora, con mucho respeto, ¿cuántas personas a veces están sentados en la congregación, diferentes congregaciones, y están oyendo, pero no están atentos, no están prestando atención? Tenemos que luchar mucho con el pensamiento, porque muchas veces, sin querer o queriendo, el enemigo nos encanta distraernos. Y está el famoso pensamiento cuando uno sale de su casa, después pasa 2 horas y dice, ¿habré apagado la estufa o no? Entonces son cosas que pasan así, pero son a veces distracciones que vienen, especialmente si vamos a la iglesia, pidámosles a Dios que aclare nuestra mente, que calme nuestro corazón para estar atento a lo que el Señor quiere decirnos. Ahora, entre paréntesis, yo siempre he aconsejado a los hermanos, especialmente en aquellos domingos o en aquellos días que tienen dificultades en llegar a la iglesia. Yo les voy a decir esto con mucho respeto. Usted debe hacer lo posible para estar presente. Porque miren, a veces cosas pasan en la congregación de los justos que pasan una sola vez.
y no pasan 2 veces. Y a lo mejor Dios quiere que usted esté presente para que oiga lo que Dios quiere decirle al pueblo. No es lo mismo que usted lo escuche de una segunda o tercera persona a que usted esté sentado y esté experimentando la misma experiencia. Por eso, en mi opinión, la asistencia a los servicios es tan importante, porque es el momento en que Dios nos habla. Ahora, cuando nosotros nos acercamos al templo y nos acercamos al Señor, tenemos que entender, y esto es una lucha, yo sé que es una lucha, que es más que una religión. Nosotros los cristianos no tenemos religión. Lo importante es que el pueblo de Dios se reúne, el pueblo de Dios viene y alaba y se une, pero realmente lo más importante que debemos tener en nuestro corazón es la palabra de Dios. Y por eso es que es tan importante que los siervos de Dios hagan el trabajo que deben de hacer. Entonces se reunió el pueblo con un solo hombre, los que podían entender, los que tenían un oído atento. Miren, cuando usted ha oído el término muchas veces, dice, oye, estuvimos en la iglesia, qué bueno, oye, el Espíritu de Dios se movió. Bueno, ¿cómo sabemos muchas veces que el Espíritu del Señor se movió o el Espíritu del Señor se mueve? Pues es mi opinión que el Espíritu de Dios se mueve cuando los que están reunidos delante del Señor están atentos y desean de corazón oír la palabra de Dios y no la resisten. Y ahí es cuando Dios puede fluir y el Espíritu Santo puede fluir y la presencia del Señor es eminente y podemos estar atentos a la voz del Señor. Dice la palabra de Dios que ellos trajeron el libro de la ley. Claro, en aquel tiempo ustedes saben que el libro de la ley estaba compuesto, otros le llaman los libros de Moisés, estaban compuestos de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Por qué era importante? Bueno, Ezra, como era escriba y sacerdote. El escriba era una persona que era responsable por reescribir, por decirlo así con mucho respeto. Era como la máquina copiadora. Ellos eran responsables por copiar los diferentes tomos, los diferentes libros para reproducir la palabra de Dios. Y como sacerdote, pues ustedes saben que él tenía responsabilidades en el templo porque ayudaban a interceder a Dios por el pueblo de Israel. Qué interesante que esta experiencia duró 6 horas. ¿A ustedes alguna vez han estado en un servicio 6 horas? Yo me pregunto cuántas personas que estamos acostumbrados al tiempo que vivimos hoy, que aprendemos que el culto va a empezar a cierta hora y va a terminar a cierta hora. ¿Y qué pasa cuando el culto se extiende un poquito? ¿Qué pasa con las personas? Empiezan a ver que el reloj, ¿no? Y se preocupa más por el tiempo que están tomando que por lo que Dios quiere hacer. Me llama la atención que eso en la iglesia mucha gente le molesta, pero cuando van a un estadio y cuando el juego está tan interesante que se toma extra tiempo, la gente está contenta. Pero hermanos, tenemos que estar contentos cuando Dios tiene un culto y no importa lo que se demore, si la presencia de Dios está ahí, estemos listos, atentos a oír la palabra de Dios. Ezra era escriba y sacerdote, y 6 horas desde el amanecer hasta el mediodía. Ahora, qué interesante que cuando se reunieron para tener esta experiencia de leer la palabra de Dios, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que dicen que se pusieron de pie. En el inglés dice que estaban atentos, que está bien, ponerse de pie, estar atento. Y yo sé que el Señor quizás no le preocupa tanto nuestra posición externa, porque tú puedes estar de pie pero sentado por dentro. El problema es que uno cuando se pone de pie en la palabra, a oír la palabra de Dios, es una señal de respeto, una señal de atención. Entonces se pusieron de pie y empezaron a alabar y adorar a Dios. Qué interesante, miren los elementos de esta adoración. Dice la palabra del Señor que alzaron sus manos. Muchas veces yo creía que el alzar las manos era algo moderno. No es tan moderno. Ellos alzaban las manos, ¿cuántos años atrás ya estaban alabando a Dios con sus manos levantadas? Se inclinaron para orar y se tiraron hasta el suelo como una señal de humillación. El culto, el tiempo que estaban leyendo la palabra de Dios,
incluía un tiempo de oraciones, de acción de gracias, alabaron y lo alabaron con humillación. Ahora déjeme decirle, nosotros tenemos que entender que hay elementos que deben estar dentro de nuestra experiencia de adoración. La verdadera adoración al Señor, y estamos hablando de nuestros tiempos hoy en día, debe de ser una adoración, como dice Juan 4:24, que debe ser una oración que se ofrece en espíritu y en verdad. Es algo que nace en el corazón, algo que sale como dice la misma Biblia, ríos de agua viva, como algo que sale de aquí y se rebosa. Y qué interesante que eso es lo que debe de suceder en nuestros corazones. Dios es espíritu y nosotros debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. Dios está buscando adoradores, es lo que dice la palabra del Señor. Dios honra un espíritu recto y un corazón limpio, dice el Salmo 51. Y la Biblia dice que Dios nos escudriña. Cuando tú y yo nos acercamos al trono de la gracia de Dios, nos estamos acercando al Todopoderoso y nos vamos a dar cuenta que el Señor es algo tan grande que muchas veces nuestra mente no alcanza a ver todo lo que debe de ser. Dijimos que la adoración, el pueblo se puso de pie, no había duda, fíjense, en mi opinión fue un tiempo solemne, un tiempo donde todo el pueblo sabía que era importante que Israel, como Israel, el pueblo de Dios, buscara a Dios de corazón. Se estaban reconstruyendo los muros, se estaban reconstruyendo el pueblo estaba formándose, porque si ustedes se dan cuenta históricamente, pues todavía faltaban muchas cosas que hacer, porque aún cuando terminaron los muros, dice la palabra del Señor que algunas de las casas no se habían reedificado. El propósito principal era que el pueblo de Israel se estaba formando como pueblo de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque miren, Dios no está buscando la perfección humana. Dios lo que está buscando es corazones sensibles, corazones limpios, humillados, ¿no? Que busquen de corazón al Señor. La adoración no está enfocada en nada más ni en nadie más que el Señor. Jehová Dios en ese tiempo y hoy en día lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Es interesante que cuando nosotros vamos al Señor en una actitud de adoración, debemos hacerlo con acción de gracias y con un corazón totalmente agradecido. ¿Quién le da gloria a Dios? La otra cosa también que tenemos que acordarnos es que cuando tú y yo, por ejemplo, en este caso, el pueblo se reunió, estaba Esdras, estaba los que estaban sentados a su derecha, los que estaban sentados a la izquierda. Es interesante que le habían fabricado un púlpito y un púlpito alto para que el pueblo lo pudiera ver. Así que la idea de un púlpito tampoco no es muy moderna, es tan antigua como la Biblia. ¿Por qué? Porque el enfoque para poder prestar atención a la persona que nos está hablando, pues debe estar en un lugar prominente donde podamos poner la atención a esa persona. Moisés experimentó la presencia de Dios. El pueblo puede experimentar la presencia de Dios. Y hoy tú y yo, fíjense, hoy la bendición tan grande que tú y yo tenemos hoy, que tú y yo podemos llegar hasta el lugar santísimo en el nombre y por la sangre de Jesucristo, quien le da gloria a Dios. Hoy en día, Dios no habita en templos hechos de manos, porque Dios habita en nuestros corazones. Amén. Amén. Yo espero que ustedes digan amén también. Entonces, la verdadera adoración, ella es aquella adoración que nace del corazón y que reconoce la santidad de Dios. Ahora fíjense, el profeta llamó al pueblo y les ayudó a hacer varias cosas. Primero, a reconocer la presencia de Dios. Después, a expresar con nuestras manos levantadas, quizás, yo no sé si cantaron o no, pero de alguna forma se podían expresar y prepararnos para responder al llamado del Señor. Le damos gracias a Dios porque estas cosas nos enseñan a nosotros en una forma muy especial. Volvemos a la Biblia en el capítulo 8, al versos 7 y 8. Y dice la palabra del Señor, y los levitas, Jesuá, Bani, Serebías, Amín, Acub, Sebetai, Odías,
Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán, Pelarías, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Ahora voy a decir esto un poco gracioso, pero si alguien está buscando algunos nombres para un bebé que van a tener, estos nombres son muy interesantes. Pero bueno, digo esto para decir que el pueblo seguía atento. Fíjense todo el tiempo que estuvieron quizás de pie o estuvieron atendiendo al servicio. Pero ahora bien, esto es importante, porque dice la palabra del Señor que estos hermanos que estaban aquí, estos hermanos fueron, le pidieron que le enseñaran al pueblo, que quizás le ayudaran al pueblo a interpretar lo que habían oído. Porque muchas veces, ¿por qué nosotros hoy en día le tenemos tanto respeto y tanta apreciación a la escuela dominical? Realmente es triste, quizás, con mucho respeto, de que muchas personas no aprovechan la oportunidad de estudiar la Biblia en la escuela dominical. La escuela dominical está diseñada para aprender la palabra de Dios. Es lo más importante, para familiarizarlo con lo que dice la Biblia, con los libros de la Biblia, con las historias de la Biblia. Les voy a decir algo que es una experiencia personal. Cuando yo empecé el seminario para servir al Señor, yo creo que yo tenía como unos 33 años. Y fui al seminario y empezamos a estudiar los libros de la Biblia y empezamos a estudiar todas esas cosas. Pero déjeme decirle algo que realmente lo pensé en más de una ocasión. Muchas de las cosas que yo estaba aprendiendo en el seminario, ya yo la había escuchado en la escuela dominical de niño. Quiere decir que la escuela dominical desde niño ya me había enseñado, ya me había preparado con las historias de los héroes de la Biblia, con los profetas, con los jueces, con los monarcas. Entonces no era nada nuevo para mí. Al contrario, fue bellísimo porque lo que hice fue fortalecer la fe y el conocimiento que Dios me había dado. Porque una de las cosas que parece que la Biblia está haciendo énfasis es que se entienda la palabra de Dios, que haya entendimiento. La palabra de Dios es presentada en el capítulo 8 como una palabra que se puede entender. El pastor enseña y hay hermanos que nos pueden ayudar a enseñar con comprensión y con entendimiento. Yo respeto mucho la labor de los maestros de la escuela dominical y los felicito a todos aquellos que participan en la escuela dominical, porque para mí es vital para formar una base sólida de nuestra fe en el Señor. La comprensión en la palabra de Dios es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos problemas hoy? ¿Por qué existen tantas diferentes religiones, opiniones? Con mucho respeto, y quizás yo no tengo todas las respuestas, pero una de las cosas que sucede hoy en día es que hay personas que tratan de explicar y enseñar la Biblia cuando ellos todavía ni la conocen. Es interesante y es importante que nosotros como líderes, como siervos del Señor, estemos familiarizados con este manual. Este es nuestro manual de operaciones. Dios lo puso allí para que nosotros estuviéramos esa información. Porque mire, déjeme decirle, la comprensión es más la comprensión viene por el oír, pero el oír, y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, porque es importante que nosotros la oigamos, sino que la procesemos en nuestra mente. Pero déjeme decirle donde hay que procesarla también. Hay que procesar la palabra de Dios en el corazón. Hay que procesar la palabra de Dios en el espíritu, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Es más que dar información, es más que dar ilustraciones. Miren, las ilustraciones son buenas. Yo soy predicador y yo uso ilustraciones, pero las ilustraciones es para apoyar una idea, pero no es para enseñar esa ilustración. Lo importante de la ilustración es que cuando usted lea la palabra de Dios, usted comprenda la palabra de Dios. Las historias son bonitas, son muy buenas, son excelentes,
pero tenemos que entender también, quizás con mucho respeto, por qué están escritos, quiénes son los que participan en esos lugares, cómo Dios usó a las personas envueltas en esa historia, o cuál es el motivo, o cuál es el propósito que Dios permitió ciertas cosas en la vida de aquellos que fueron parte del pueblo de Dios para que sirva de ayuda a nosotros hoy. Tenemos que prestar atención, en este caso, a lo que dice la palabra de Dios. Nehemías fue un gran hombre. Realmente yo un día le dije al pastor Lemos, sería buenísimo, y a lo mejor ya alguien lo ha hecho, de que alguien hiciera una película sobre la vida de Nehemías. Podría ser de mucha atención. Entonces hay que saber entender y discernir. Ahora miren, ¿por qué es importante que entendamos estas cosas? ¿Por qué es importante que entendamos la Biblia? La Biblia está compuesta de 66 libros, de una serie de diferentes autores, y que cubren un periodo de más de 1000 años. Entonces, las cosas hay que entenderlas por su trasfondo. Por ejemplo, muchas cosas en la Biblia y diferentes libros de la Biblia hasta fueron escritas en diferentes lenguajes. Nosotros hoy tenemos la Biblia en inglés. Y entre paréntesis, voy a decir algo que me acabo de enterar hoy, que hay una marca o una compañía que produce Biblias en inglés que se llama Tyndale. Y me acabo de enterar que el señor Tyndale fue responsable de traducir la Biblia al inglés. ¿Y usted sabe lo que le pasó a Tyndale por haber traducido la Biblia en inglés? Lo quemaron vivo, le costó su vida, porque había gente ignorantes que no se daban cuenta de la importancia de traducir la Biblia a las lenguas de hoy. Hoy en día la Biblia está bastante extensa, ha sido traducida a muchos lenguajes, a muchos lugares de este mundo, pero aún así faltan muchos lugares donde no se ha oído la palabra de Dios en tu propio idioma. Hay que considerar cuando estudiamos la palabra del Señor, por eso es que es importante cuando estudiamos la palabra del Señor estudiar los trasfondos, las culturas, el lugar, el tiempo, porque las cosas son diferentes. Cada época tiene sus propias costumbres, cada cultura tiene sus propias culturas, sus propias costumbres. Pero cuando estudiamos eso y vemos a la luz de las Escrituras, nos damos cuenta que todo tiene un propósito. Y las cosas a veces que nos cuesta trabajo es entender las cosas que tienen que ver con el corazón. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos y a veces nos cuesta mucho trabajo admitir que andamos mal. Por eso es que la Biblia dice que Jesucristo vino para salvar y buscar lo que se había perdido, a los pecadores. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, hermanos, Cristo murió por nosotros. Yo he leído y visto historias de personas que se han tomado el tiempo de traducir las Escrituras. Es importante que esto pase también, y pasó en este tiempo. Entonces, miren, la verdadera adoración, como hicieron en el pueblo de Israel, se acercaron a Dios. Dice que estaban como un solo hombre. Se pusieron de pie para atender, oír y creer, para recibir con fe la palabra del Señor. Qué cosa más linda que tú y yo hoy mismo podamos hacer eso. Nehemías nos enseña grandes cosas. Dice la palabra del Señor que cuando leían, la leían claramente. Los detalles de la Biblia son importantes. La Biblia no pone ahí claramente para que le pasemos por arriba. No, la Biblia dice que se leía claramente. ¿Qué significa eso para nosotros? Que cada vez que tú y yo tenemos la oportunidad de leer y tenemos la oportunidad de hablar y de leer la palabra del Señor, debemos hacerlo de una manera clara. Perdón, que se pueda entender. En Nehemías 8:9, vamos a ir un momentico aquí a la Biblia otra vez.
Nehemías 8, vamos ahora al verso 9, dice, y Nehemías, el gobernador, ya ustedes se dan cuenta que ya Nehemías tenía el título de gobernador, y el sacerdote Esdras, usted sabe que es el autor del libro de Esdras, era escriba, y levitas que entienda, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es de Jehová nuestro Dios, no se entristezcan, no lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Ahora todos tenemos que, bueno, no todos, los que puedan, o los que quieran, o los que han tenido esa experiencia, nos damos cuenta que muchas veces cuando Dios nos habla, o cuando, por ejemplo, el pastor trae una meditación que es basada en la palabra de Dios, y cuando Dios nos confronta con su palabra, muchas veces tenemos que lidiar con los sentimientos de nuestro corazón. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro predicó su primer discurso? Que le dijeron a Pedro, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Y Pedro les dijo, bautícense cada uno, ¿no? En el nombre de Jesús, porque dice la Biblia que se compungieron de corazón. El mejor mensaje que tú y yo podamos hablar de Cristo, de Dios, la mejor enseñanza que podamos dar es aquella enseñanza que toque el corazón de nuestros hermanos y que toque nuestro propio corazón. Muchas veces cuando nosotros los líderes o los pastores nos preparamos para una meditación, les puedo decir esto de todo corazón, muchas veces Dios nos toca a nosotros primero. Dios nos deja saber que lo que estamos hablando o lo que vamos a hablar es algo que está delante de su presencia y Él quiere que nosotros seamos canales del amor y de la compasión del Señor. Dice la palabra del Señor que los hermanos de Israel estaban llorando, se compungieron de corazón y parece que hubo una comprensión, como acabo de decir. Quizás fueron momentos donde se dieron cuenta de las verdades de Dios. Yo conozco muchas personas y ha sido mi propia experiencia que muchas veces Dios nos lleva a un punto en nuestras vidas donde no nos queda más remedio que llorar delante del Señor cuando nos confronta con su palabra. Dice la Biblia en el verso 13, que al día siguiente, fíjense, después de que pasaron todas estas experiencias, dice, al día siguiente se reunieron las cabezas de familia en todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, a Esdras el escriba, pero miren cómo la Biblia vuelve a decir, para entender la ley. Hermanos, yo voy a decir esto con mucho respeto. Hay algunas personas que me han dicho, bueno, yo no necesito ir a un seminario, yo no necesito ir a un instituto o algo para servir al Señor. Y yo diría que posiblemente no es necesario hasta cierto punto o que no es obligatorio, pero déjenme decirles algo. Dios bendice, Dios te educa, Dios te va a usar, pero ha sido mi experiencia que si tú te preparas, tú puedes servir al Señor más efectivamente. ¿Por qué? Porque cuando los seminarios hacen un buen trabajo y cuando los maestros hacen un buen trabajo, el propósito principal es prepararnos para que nosotros hagamos un mejor trabajo. Tú y yo somos resultado de personas que nos han ayudado. Yo tuve la bendición de tener grandísimos, buenos varones y maestros y maestras de Dios que prepararon mi vida, mi corazón para servirle a Él. Yo no soy único en el sentido de que a mí se me ocurrieron todas las ideas del mundo. No, yo soy resultado de la experiencia, yo soy resultado del tiempo que muchas personas invirtieron en sus vidas para ayudarme a mí como han ayudado a muchísimas otras personas. Una de las cosas más cerca de mi corazón, algo que me agrada muchísimo, es cuando alguien me dice a mí, pastor, yo quiero servir al Señor, me puede enseñar esto o me da una experiencia o un consejo, porque realmente para eso estamos, para reproducirnos en el reino del Señor. La palabra de Dios
cuando nos confrontamos, corrige nuestro corazón, corrige nuestra manera de pensar, entonces nosotros podemos servir al Señor libre con todo el corazón. La Biblia dice que el gozo del Señor, mi fortaleza es. Qué cosa más linda. Entonces fíjense en los versos del 8, 14, en adelante dice la Biblia, que hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciese saber y pasar pregón para todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, subid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán y de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer los tabernáculos como está escrito. Y salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, y en la plaza de las puertas de aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. En otras palabras, ahí empezó la fundación, por decirlo así, de las fiestas que hoy conocemos como la fiesta de los tabernáculos. Eran 7 días de gran alegría, de gozo. Empezaba el 15 del séptimo mes y estaba conectado con la cosecha del pueblo de Israel. Ahora miren, el 1º y el 8º día de estas fiestas solemnes se usaban para descansar. No olvidemos, hermano, trabajar es importante, trabajar sin cesar es importante, pero también descansar. Yo soy, vamos a decir así, víctima de un mal, de nunca quizás descansé lo que yo debería haber descansado. Pero Dios nos ayuda y nos perdona. Recuerdan, y es para recordar el éxito. Todas las fiestas que Dios diseñó al pueblo de Israel fueron diseñadas con el propósito de dejar marcados en ellos y en las generaciones que venían detrás de ellos lo que pasó en la vida de Israel. Es un poco triste pensar de que a veces se pierden principios o se pierden conocimiento de muchas cosas importantes, especialmente en las cosas espirituales, cuando vamos de generación en generación, y si la generación que está aquí no hizo un buen trabajo, la generación que sigue va a ser una generación más pobre en esa información. Es importante que nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, hagamos un buen trabajo de manera que las generaciones que están detrás de nosotros no pierdan las cosas importantes que Dios quiere que nosotros le prestemos atención. ¿Qué podemos decir? Cuando vamos a oír la palabra de Dios, está bien ponerse de pie. ¿Por qué? Porque lo debemos hacer atentamente para prestar atención. Pero tenemos que recordar que tenemos que hacerlo cada vez que Dios nos llama a reunirnos en sus asambleas. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, que podamos seguir adelante con este libro y practicándolo. Y lo más importante es que tú y yo lo podamos poner en práctica en nuestras iglesias, como maestros de la escuela dominical, como profesores de esto o de aquello, como líderes de niños, líderes de jóvenes, las damas y los hombres. ¿Por qué? Porque tenemos una gran responsabilidad delante del Señor de hacer las cosas bien, especialmente bíblicamente. Dios les bendiga y les guarde en el nombre de Jesús. Hasta la próxima semana.